de un tema nuevo que vamos a compartir con ustedes, que nos es muy importante porque casi todas las parejas que llegan a cruzadas, bueno, porque ustedes saben que estamos en cruzadas matrimoniales, o que de alguna manera nos piden algún apoyo emocional, bueno, pues nos comparten y nosotros vemos en ellos cierta desesperanza. Y por eso es importante que compartamos con ustedes qué pensamos nosotros de la desesperanza en el matrimonio y qué pasa cuando llega la desesperanza. Y bueno, de verdad, bienvenidos aquí en Matrimonio con Dey. Vamos a platicar precisamente qué pasa cuando llega la desesperanza a nuestro matrimonio. Y bueno, es parte de un proceso también, obviamente, que nos va fortaleciendo el tema de la desesperanza, porque para fines prácticos, pues bueno, nos va dando y nos va generando nuevas herramientas, nuevas Sí, así formas es. y es una naturaleza también de pronto tratar de ceder ante las dificultades, ante las situaciones. Es una naturaleza también de la persona, pues no puede estar siempre uno como con ánimo, como siempre adelante, siempre echado para adelante, siempre. También hay que tomar en cuenta que a veces llega esto. El problema es que Que la permanezcamos que en la permanezca, desesperanza. exactamente. Porque creo que la desesperanza nos da esa oportunidad de reflexionar qué es lo que hay que modificar o qué es lo que pudiera ser mejor. Si no tuviéramos esta característica de sentirnos melancólicos o tristes o sin ver el futuro de una manera optimista, pues no podríamos ver exactamente qué es lo que queremos o qué es lo que queremos modificar o qué es lo que nos haría sentir más feliz o en paz. Y creo que la desesperanza nos lleva a esta oportunidad de reflexionar y ver qué es lo que tenemos que modificar o qué es, o sabes qué, también a veces, o valorar lo que anteriormente teníamos. Por ejemplo, en esta ocasión que tenemos una circunstancia especial con la pandemia, hemos visto a mucha gente desesperanzada. Sí. No, esto no va a modificarse, así vamos a vivir ya para siempre, cuánta gente va a morir. Y nos da esa oportunidad, estamos viendo la oportunidad de ver realmente lo que teníamos, que era la libertad de salir libremente, de abrazarnos, de acercarnos a la gente, de juntarnos en multitud, de juntar muchas gentes. Es una oportunidad y que es realmente, pues nos da la oportunidad de valorar lo que teníamos y de ver qué es lo que queremos hacia un futuro. Por eso es como clave tratar de definir qué es la desesperanza y qué características tiene. Porque bueno, esta palabrita viene de esperanza, obviamente. De que pierdes la esperanza. Exactamente, y des que es como perder, como quitar, como hacer a un lado la esperanza. Entonces, partamos del tema esperanza y partir del tema de la definición de esperanza es precisamente esta capacidad que tenemos de desarrollar la paciencia, de desarrollar la La espera, tolerancia, de espera, pero de espera en lo que creo, claro. de esperar lo que creo. Es decir, la desesperanza también elimina la fe, porque entonces al final de cuentas la esperanza alimenta la fe, porque creo que tú ibas a llegar, porque creo que esto era para mí, porque creo. Entonces la esperanza tiene mucho que ver con nuestra fe también. Sabes que la esperanza en muchas ocasiones la basamos en personas, en objetos, en dinero, y basamos esa esperanza en esas cosas Sí, sí, de que acuerdo. no son, que en muchas ocasiones no son perdurables. Tenemos Ujú. esperanza de a lo mejor de casarnos y de que la otra persona nos haga feliz. Ok. Y al ver que eso no sucedió, entonces perdemos, y que no tiene la intención, entonces perdemos toda esperanza hacia el futuro, hacia un futuro mejor. Y bueno, pues tendremos que recapacitar que ahí no está la esperanza, que ahí no es Ujú. justamente donde tenemos que esperar lo bueno, donde tenemos que esperar que nuestro futuro sea certero, ¿no? Sí, o sea, porque ahí eso que tú estás diciendo es cuando nuestra fe está basada en cosas que no van a llegar o que no van a suceder, nuestra esperanza va disminuyendo y entonces nuestra esperanza fue un problema más de fe en lo que creo. Yo creía que este matrimonio iba a pasar esto, yo creía que esto nos iba a pasar, Sí. yo creía, entonces fue un problema de en lo que estás creyendo. Y de Y ciertas expectativas, ¿verdad? claro que por eso está la frase que dice altas expectativas, altas decepciones también. Claro. Oye, entonces hay que manejar bajas expectativas, no, expectativas reales también, ¿no? Porque entonces lo que esperas
también es muy probable que nunca llegue. Claro, y es altamente probable que todas aquellas cosas que nos imaginábamos que íbamos a hacer cuando nos casamos sucedieron tal cual, pero a lo mejor te sucedieron cosas mejores y es de ahí de donde debemos de partir. Que todos los matrimonios, todos tenemos dificultades y tenemos cosas que no sucedieron o que sucedían en el momento en que nos casamos. A lo mejor cuando se casaron tenían un muy buen trabajo, tenían un muy buen nivel económico, pero la vida cambia y las circunstancias cambian y es a donde te digo que no depende de nosotros totalmente todo lo que sucede en el matrimonio o lo que sucede en el ambiente del matrimonio. Y entonces hay que afrontar estas nuevas circunstancias y con qué aliento lo vas a enfrentar. Es normal sentir a lo mejor durante, y sobre todo cuando son muchas dificultades o dificultades que transitan en muy largo tiempo, es donde se da la desesperanza. No en dificultades tan momentáneas, en enfermedades largas, en crisis largas. Por ejemplo, al principio, como lo comentábamos, al principio de esta pandemia, a lo mejor toda la gente consideró que iban a ser 15, 20 días. Y comienza la gente a desesperarse cuando empiezan a ver que son 90 y que quizás sean 180. Y es cuando comienza la desesperación y comienza aquella desesperanza. Sí, entonces tiene que ver con el tiempo y también tiene que ver obviamente con tu manera de creer, pero también tiene que ver con tu ordenamiento, pues cómo vas ordenando las cosas para saber cuál es el proceso. O sea, cómo vas a ir ordenando, porque el matrimonio tiene un proceso. Entonces de pronto vamos a platicar más adelante de lo que alimenta la desesperanza, porque entonces de pronto no respetas los procesos y quieres meter gol cuando todavía ni siquiera juegas el partido. Estás, o sea, como que, oye, no tienes ni pelota, no tienes, y estás desesperanzado porque no metes goles. Es un proceso. Primero te presenta el juego, luego de qué se trata, cuáles son las reglas, luego vas a la cancha y luego intentas una y otra vez. Entonces, hay que respetar también los procesos, Diana. Sí, fíjate que yo creo que tenemos que partir de cuestionarnos algo. ¿Realmente pueden cambiar las cosas? ¿Pueden modificarse lo que estamos esperando? ¿Puede ser que suceda? Yo creo que de ahí tendríamos que partir y ver si esas expectativas son reales o son fantasiosas. Como esto que decíamos, podemos adaptarnos a una nueva normalidad, como lo dicen, nueva realidad. Una nueva realidad. Sí, una nueva realidad. Y podemos tener esperanza en esa nueva realidad. Sí. Partir de, es posible lo que yo estoy pidiendo, es real lo que mi cabeza está... lo que mi cabeza está formulando. Yo comentaba hace algún tiempo con una amiga que pedía ciertas cosas de su esposo y que estaba completamente desesperanzada. Y yo le decía, es que lo que le estás pidiendo no es a él, le estás pidiendo a otra persona. Es como si le pidieras que corriera cuando no tiene una pierna. No hay posibilidades. Y hay que partir de tratar de fundamentarnos en la realidad que vivimos. Porque muchas veces nuestros deseos no significa que no sean posibles. Ajá, sí, claro. Pero y muchas cosas son posibles. Claro, pero como no conoces el proceso o como no conoces las capacidades de la otra persona, entonces pues empiezas a perder la esperanza. Porque tú hiciste un plan y ese plan no se cumplió. Y yo creo que aquí entra que un poquito el tema también de estas falsas expectativas de que tú hablabas, pero también entra el temor de la persona. El miedo. El miedo. Y entonces hazlo ya a la hora que yo digo, cuando yo digo, porque yo lo digo. Oye, y como yo lo digo. Y como yo lo digo también, ¿no? Ni Dios mismo yo creo que hace eso, ¿no? Y respeta pues Dios mismo respeta tu libre albedrío, ¿verdad? En la forma en la que tú vas a hacer las cosas o deseas realizarlas. Sí, obviamente, porque sabe que vamos creciendo poco a poco. Dios mismo va teniendo la idea clara de que somos entes que vamos modificando, que somos entes perfectibles, pues. Pero de pronto
empieza un proceso de idealización a la persona. Es decir, te idealizo, y la idealización no es que el otro verdaderamente sea lo que tú piensas, sino que tú pensaste lo que tú querías que él fuera. Y es que yo esperaba esto de ti, y es que yo esperaba esto de ti, y entonces la idealización, perdón, nos echa a perder muchísimas de las cosas. Y entonces, ¿qué pasa cuando llega la desesperanza al matrimonio? Sabes que tenemos que tener en claro que todos los matrimonios y todas las personas estamos en capacidad de vencer esas dificultades. Ujú. Al menos si tenemos pues, una relativa salud mental, ¿verdad? Yo sé que hay personas que tienen problemas de depresión, Ok. etcétera. Pero si tenemos una relativa estabilidad mental o moral, pudiese ser que estemos en disposición, que estemos en capacidad de enfrentar estas dificultades. Es decir, considerando que todos tenemos diferentes dificultades y que nos vamos a enfrentar a esas diferentes dificultades, pero creo que todos estamos capacitados para salir adelante, puesto que no somos ni los primeros ni los últimos matrimonios, ¿no? Que Sí, lo han hecho. sí, sí, o sea, digo, aquí estás hablando de algo importante que obviamente es la compañía. Y la compañía nos ayuda precisamente a darnos cuenta que hay otras personas, y la compañía nos ayuda a darnos cuenta que esas personas han logrado también vencer las situaciones de diferentes maneras. Entonces empieza a pasar una serie de cosas cuando llega la desesperanza. No se hizo como tú querías, no se hizo como lo deseabas, a lo mejor era imposible, era una fantasía, era probablemente algo que ni siquiera se iba a poder hacer. A lo mejor queríamos cambiar a nuestro esposo, ¿no? O nuestra esposa. Sí, A lo mejor íbamos con esa sí, sí, sí. expectativa de que esa persona iba a modificar conductas o de que las situaciones iban a cambiar rápidamente cuando hay procesos que llevan tiempo y pues, es muy general que aparezca la desesperanza. Y entonces cuando llega la desesperanza, pues valga la pena redundar, ya no esperas nada. Así es. Y ese es un riesgo. Hay dos momentos importantes cuando llega la desesperanza. La primera es la ansiedad y la angustia dentro del matrimonio, que es como el matrimonio rey, como el matrimonio, eh, ya lo quiero, ya dámelo, lo exijo, porque ya estoy ansioso de que pase algo. Y la otra parte o el otro proceso es el desánimo total. Y ese sí ya es un riesgo mayúsculo porque ya no espero casi nada. Y porque ya no tengo ganas de luchar, y era lo que les comentaba, o sea, Ujú. capacitados pues estamos para enfrentar esto. Ahora hay que considerar, y yo creo que todos también tendremos que saber, que no estamos solos, Ujú. porque en determinado momento cuando te sientes desesperanzado, piensas que estás solo y que es los únicos a los que les pasa eso. Y el aislarnos creo que nos produce una mayor desesperanza, porque estoy nada más redundando en mi problema y redundando en mi problema. Y al contrario, hay que saber que hay más matrimonios que han pasado por lo mismo y que nos pueden dar muchísimas herramientas, o que hay consejeros que nos pueden dar muchísimas herramientas, y que hay que acercarnos a personas que nos produzcan, que nos ayuden a tener esa Ujú. esperanza, que nos ayuden a sentirnos cuidados, que nos ayuden a sentirnos aconsejados, guiados. Y yo creo que eso es importante. Cada quien, desde su punto de vista y desde su espiritualidad, pudiera asistir a terapia o a lo que considere conveniente, pero hay que saber que no estamos solos y que podemos hacerlo, esa es una de las capacidades que tenemos, el pedir ayuda. Entonces es un tercer punto. Cuando llega la desesperanza, primero puede haber mucha ansiedad de logros inmediatos. Y esto es un riesgo. ¿Por qué? Porque si no lo obtuve adentro del matrimonio, lo voy a buscar afuera, ¿eh? Ahí está el riesgo. La ansiedad cuando llega la desesperanza te puede ir a hacer buscar fuera del matrimonio lo que corresponde al matrimonio. Logros Sí. personales, personas, relaciones inadecuadas, economías fuera de serie probablemente dentro del matrimonio. Entonces lo primero O es, desordenadas, o ¿verdad? desordenadas. Entonces lo primero es precisamente esta parte de estar buscando fuera por la ansiedad. Segundo, el desánimo. El desánimo que te puede llevar precisamente a problemas de no logros personales, lo contrario, no desarrollo, de depresión
obviamente hay algo que se llama desplazamiento de síntoma, tus hijos empiezan a sufrir Sí, las a sufrir consecuencias, la desesperanza, dejan de tener logros, empiezan a echarle más ganas pero no lo logran porque no hay una esperanza también ya para eso. Y el tercer punto que estás diciendo cuando llega la desesperanza es la soledad. La soledad que da un riesgo enorme precisamente a un matrimonio que va generando ideas inadecuadas. Inclusive la soledad tiene como consecuencia la soledad no deseada, porque hemos hablado de ella en algún otro momento y la soledad nos ayuda a reflexionar, ahorita lo vamos a platicar. Sí, en el programa de ayer justamente ayer hablábamos de eso y entonces la soledad no deseada nos lleva precisamente a darnos consejos interiores pésimos, inadecuados. Porque no estamos en una situación como para aconsejarnos a nosotros mismos cuando pensamos que todo está mal, ¿verdad? Que no hay solución y que no hay salida. Entonces, llevamos 3 puntos fundamentales cuando llega la desesperanza, que es ansiedad, que es la depresión y que es los malos consejos propios dentro de nosotros, con sus consecuencias, fugas, ideas, formas, y obviamente encuentras en otro lado cosas que parecen esperanza, Diana. Es decir, yo quería de ti algo, no lo obtuve y de pronto encontré en otro lugar cosas que me generan esperanza. Y que muchas veces igual pueden ser falsas expectativas, son tus expectativas, pero igual me estoy volviendo a engañar en esa otra persona, en ese otro trabajo, en ese otro objeto, que eso me va a dar la felicidad. Cuando realmente lo comentábamos, o sea, todos estamos capacitados para seguir buscando en el matrimonio esa capacidad. Y acompañándonos de gente adecuada, de personas que nos quieren, de la familia que nos apoya, de acompañarnos de esas personas que le nutren al matrimonio cosas positivas y que básicamente lo nutren de esa esperanza que hemos perdido. Por eso aquí debemos de tener claro qué es lo que verdaderamente buscamos. Yo aquí voy a hacer una pauta para decir, de pronto el mundo de hoy nos ofrece contenidos o conceptos erróneos del matrimonio. Y a partir de ahí empiezas a generar ideas que no te van a funcionar. Y vas adaptando tu matrimonio o tu relación a algo que probablemente no es matrimonio. Te pongo 2 ejemplos. Por ejemplo, el tema de y vivieron felices, ¿no? Muchas de las películas y de las escenas y de los cuentos, se acaban las películas cuando ellos se juntan. Y sería interesantísimo, por eso es que las segundas partes no son tan buenas. Porque como la primera. Sí, porque la segunda parte ahora sí vamos a ver la realidad, el cotidiano, o sea, etcétera, etcétera. O programas que hemos estudiado tan fuertes como estas series que salen como ER, que tuvo mucho éxito, de emergencias, como Grey's Anatomy, que tuvo muchas, yo como médico te lo digo, pero yo no sabía por qué, o cuál era uno de los factores por qué tenían tanto éxito. Y uno de los factores es que estas series empezaron a tener un declive cuando empezaron a enseñar las cosas que les pasaban a ellos en la casa. Es decir, nos íbamos más por la fantasía de y vivieron felices trabajando mucho, teniendo amantes dentro del cuarto de emergencias, teniendo logros, siendo los grandes doctores. Pero cuando empezaron a enseñar las relaciones formales o matrimoniales, las series empezaron a tener un declive. De tal manera que lo que hicieron fue generar relaciones externas inverosímiles. Es decir, me meto con mi compañera de trabajo afuera, hago cosas inadecuadas, porque la vida cotidiana tiene mucho que ver con la constancia, la consistencia, a veces tiene que ver obviamente con un proceso incómodo, porque no siempre todos los días puede haber logros. No, O sea, el verdadero amor entre los esposos es dar una esperanza a tu esposo o tu esposa día a día, no solo en las dificultades. El verdadero amor te da la esperanza del día a día entre tú y yo. Es decir, no solo en aquella dificultad lo vamos a apoyar, no solo en aquella dificultad le vamos a decir, mira, sí se puede, puedes conseguir otro trabajo. En el día a día, mira los logros que has tenido, mira, no solo este contratiempo te debe apagar tu ilusión por seguir adelante. Mira la familia que tienes, mira qué bonitas hijas tienes, mira qué buenas hijas tienes. En el día a día se construye entre tú y yo una esperanza. Esa es una realidad. Esa es la mejor forma de no llegar a la desesperanza, construyéndolo día a día
haciéndole ver a tu pareja las cosas positivas que hemos hecho juntos. Sí, entonces, y vivieron felices, pues es una fantasía, no porque no se pueda la felicidad. Claro que la felicidad está dentro del matrimonio, es algo fabuloso, pero es una fantasía donde tenemos que aperturar y decir, hay mucho trabajo y muchas cosas que hacer, obviamente. Y hay una segunda frase que yo he escuchado muchísimo, que también está dentro del mal inicio del matrimonio, que es, nos vamos a casar cuando tengamos todo. Es que estamos trabajando para tener todo. Es que nos vamos a unir, porque a veces ya ni siquiera es el matrimonio cuando tengamos todo. Y esa frase es una frase con expectativas irreales, porque para empezar, todo es un absolutismo. ¿Y a qué te refieres con todo? ¿O a qué te refieres y con mucha dificultad tenemos una satisfacción de lo que es todo, ¿no? Sí, de acuerdo. Porque por ejemplo, yo les contaré nuestra historia personal. Nosotros cuando nos casamos básicamente no teníamos nada. Pues no. Entonces, para nosotros todo, pues ya era tener como las cosas básicas, o sea, comenzar por amueblar una casa, por tener un sustento estable, y así se comenzó. O sea, para nosotros ese era el todo con el que podíamos contar, pero poco a poco crecen esas exigencias, ¿no? Y creo que también en esas exigencias, si es demasiada la exigencia que nos tenemos uno al otro, pues se puede uno desesperanzar, porque nunca doy el ancho, nunca voy a completar tus expectativas, nunca te voy a lograr lo que para mí mi propósito de amar sería hacerte feliz, pues no lo voy a lograr si es una exigencia exacerbada. Sí, exactamente. Entonces, este es un concepto extraño de iniciar una relación matrimonial, el tener todo o el generar todo, cuando generemos todo. Probablemente te refieres a una responsabilidad que es buena iniciar, sí. O sea, es decir, bueno, tengo la disposición de cambio, tengo un trabajo, sí, pero al final de cuentas es mejor empezar a construir juntos algo que se solidifique, porque esto te va a llevar a desesperanza cuando dices, voy a tener todo. Porque cuando voltees y te des cuenta que el todo es muy difícil de cumplir, hay parejas que me decían, pero si lo teníamos todo, ¿y qué nos faltó? Casa, buenas escuelas, la economía era buena, y ¿por qué ahorita ya no tenemos esperanza? ¿Por qué ya no nos genera esta cosa positiva en nuestro corazón? ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente también hablar del todo es como complejo, pero yo creo que cuando hablas del todo solamente estás hablando de cosas materiales, que es un riesgo, y tener todo, pues imagínate, solo Dios tiene todo. Entonces, pues si quieres tener todo, acércate a Dios y Dios te va a decir efectivamente cuáles son los caminos a seguir, y no necesariamente tienen que ser caminos materialistas. O sea, no estoy diciendo que la materia no sea necesaria, estoy hablando del materialismo por sí mismo, es decir, todo se fundamenta en la materia, cuánto tienes, cuánto vales, etcétera. Entonces, son dimensiones como, y fueron felices, pues espérate, no todo está en el placer, y fueron placenteros a lo mejor. O la otra dimensión que dice, trabajemos en tener todo. Esto nos lleva desde el inicio a una desesperanza en nuestro matrimonio, porque entonces hay que saber trabajar juntos. Sí, es importante recordarnos en momentos de dificultad que las cosas pueden estar mejor en un futuro. Es decir, es importante recordarnos que bueno, y sobre todo, o sea, que podemos transitar juntos por esta dificultad, que podemos transitar juntos por esto que requerimos para estar mejor, y que unidos es mejor, tú y yo, que solos, cada uno trabajando por su parte para lograr lo que queremos. Es importante recordar que amar es dar esperanza al otro. Entonces vamos a entrar, Diana, ¿te parece a esta parte intermedia, hablando de las trampas que alimentan la desesperanza? Y yo quiero mencionar ya la primera. La primera es la concepción inadecuada de la relación matrimonial. Esto va a alimentar la desesperanza. Ya platicamos un poco, pero vamos a ponerle nombre: concepción inadecuada de la relación matrimonial. Porque entonces vas a esperar algo de lo que no es. ¿Estás de acuerdo? Sí, tendrás una falsa expectativa de lo que es un matrimonio. Hace unos días alguien me comentaba que todo el mundo publicaba lo difícil que era el matrimonio,
y cosas negativas acerca del matrimonio. Ujú. Y yo creo que no es así, pero mucha gente nada más publicamos eso, nada más decimos lo que nos molesta, nada más publicamos desesperanza acerca del matrimonio. Y yo creo que nuestros hijos y los jóvenes de ahora deben de ver esa esperanza, comentarios distintos de nosotros acerca del matrimonio, porque es muy esperanzador, valga la redundancia, tener a alguien a tu lado con el que vas a transitar por las diferentes dificultades en la vida. Sí. Y creo que eso es un grandísimo regalo que Dios te da, el tener a alguien. Imagínate tú en las enfermedades de tu gente mayor, de tus papás, de tus propios hijos, en circunstancias muy difíciles que vive la gente, es más difícil solo, es más difícil a una persona el sentirse que lleva toda la responsabilidad, que el ir juntos de la mano y darnos esa fuerza y esa motivación diaria. Primera, tener una concepción adecuada del matrimonio, pues, y romper la concepción inadecuada. Tú como esposo, como esposa, de verdad, es una obligación transmitirle una concepción adecuada a tu hijo, a tu hija, de lo que es el matrimonio. Tú que estás ahorita en una relación, pregúntate, ¿de verdad es un matrimonio? No es que nos juntamos, ¿qué quieres? Y está como para, pues yo creo que como para etiquetar a nuestros hijos en este caso, ¿verdad? Sí. Como se diría en las redes, porque sí, está como para decirle a nuestros hijos, no, si así efectivamente ves que tenemos dificultades, ves que nos levantamos el día a día luchando, pero ve que estamos juntos y que unidos enfrentamos esas dificultades. Y claro que hay cosas espirituales que no alcanzas a ver que están construyendo la sociedad, porque no todo es ladrillo. Hay muchos ladrillos espirituales que están construyendo esta sociedad a través de nuestro matrimonio como una función que luego platicaremos. Segunda trampa que alimenta la desesperanza, compañías inadecuadas. Sí. Las compañías inadecuadas pueden alimentar profundamente la desesperanza. Te voy a poner un ejemplo. Compañías negativistas. Compañías del todo está mal. Compañías de un amigo que dice, no hombre, es que fíjate que el matrimonio está bien difícil, estamos pasando por circunstancias complejas, y tu amigo te dice, no, nosotros peor. No, nosotros estamos peor, y tienes razón, no sé cómo has aguantado tanto, tú llevas una delantera de 4 años, tú llevas ya 15 años casado y yo llevo 10, o sea, no me quiero ver, o sea, o compañías probablemente especialistas en hablar mal de tu esposo, de tu esposo, de tu esposa. Eso, imagínate, Diana, ¿qué pasaría? Sí, definitivamente tenemos que aprender a rodearnos de aquellas personas que por el contrario de aumentar nuestra desesperanza, nos la frenen, ¿verdad? Y nos ayuden a ver esa parte positiva de las cosas que están sucediendo, o esa parte en la que podemos reaccionar, o incluso pues ayudarnos con mucho amor a ver si estamos en un error. Y hay otras compañías, llevamos las negativistas, o sea, está negro y para la negativista está oscuro. Llevamos las compañías que hablan mal de tu cónyuge, o sea, aléjate, aunque tengan razón, aléjate, o sea, te van a aumentar tu desesperanza. Y tercero, hay otras compañías inadecuadas que hemos visto que son las solapadoras de tus defectos. Estas compañías que te acercas y solapan tus defectos. Bueno, amiga, es que no era para menos, no te preocupes, todo va a salir bien, oye, pero no me estás señalando mis defectos, no eres mi amiga. Estás siendo solamente alguien que me está acompañando en mis tonteras que estoy haciendo y está solapando mis defectos. Y eso es un riesgo también. Para no tener un conflicto, para no tener ¿verdad? un conflicto. Y el no tener un conflicto, pues a veces significa no un verdadero amor, esa es la realidad. No es que no respetes a la otra persona, es que como deseas lo bueno para esa persona, pues sí, deseas que las cosas le resulten menos malas, así se puede decir en algunas ocasiones. Y deseas que no sufran tus amistades, y deseas que tu familia no pase por circunstancias muy difíciles, de todo tipo, económicas, amorosas, sentimentales, espirituales. Y por eso a veces es mejor dar un consejo no solo esperanzador, sino acertado, aunque no siempre es muy bien recibido, pero sí, para brindarle a aquella persona una esperanza de una mejor vida.
Sí, pero obviamente cuando tu amigo caiga o tu amiga caiga, ¿a dónde va a voltear? Porque al final de cuentas, quien la solapó fuiste tú. Y cuando tu amiga caiga o tu amigo caiga, si no solapaste esto, va a voltear con esperanza y decir, híjole, tengo un amigo que me va a sacar del hoyo porque no está tan loco como yo. No está, o sea, O que al menos puede o, decirme por o que al dónde. menos puede decirme por dónde, o sea, por eso hablábamos de cuidado cuando dices, no, es que yo respeto. No, el que no digas las cosas a veces no es respeto, o sea, el que te quedes con eso se llama relativismo. Siempre con el amor y el cariño y el tacto que se tiene que hablar, Sí, ¿verdad? claro, Sí. claro, o sea, en el pedir está el dar. Primer trampa, concepción inadecuada. Segundo, compañías inadecuadas. Tercer trampa que alimenta la desesperanza, lo platicamos en la introducción, la soledad. Consejera peligrosa en momentos de desesperanza, Diana. Sí, sí, definitivamente no. Tenemos que considerar que no estamos solos y yo sí agregaría en este momento el considerar siempre que Dios nos acompaña y considerar que no en todo tenemos el control, que no tenemos ese control De y lo acuerdo. estamos viendo en estas circunstancias que estamos viviendo, pero que sí hay alguien que tiene el control, que para nosotros es Dios quien tiene el control y que con una palabra, con una mirada de Él hacia nosotros, podemos salir adelante, esa es la realidad, y que siempre bajo las circunstancias en las que estemos, pues Él va a ser el que nos dé la paz para transitar por circunstancias que a veces van a ser largas y dolorosas y que nos va a dar la paz, la fortaleza, porque fortaleza no significa que aguantemos, Sí, no, no, no. no, estamos Ujú. en un término inadecuado si nosotros pensamos que tolerar, que aguantar es la fortaleza. La fortaleza es pasar con paz por esa tormenta que está pasando en nuestro matrimonio, en nuestra familia y que bueno, pues en los programas de resiliencia lo vemos con mucha claridad. Sí, claro. Cuarta trampa que alimenta la desesperanza, el individualismo. Ah, sí, tremendo. El individualismo sutil, el individualismo de yo voy a salir solo de esto, de yo me equivoqué y yo voy a arreglar esto. El individualismo con técnicas o terapias centradas solo en tu aparente crecimiento. Es decir, una cosa es la individualidad de la persona que colabora con el matrimonio y esto se llama, y esto es parte de la complementariedad que tanto tiene el matrimonio. Yo puedo hacer cosas que tú no puedes y tú puedes hacer cosas que yo no puedo. Juntos imagínate lo que podemos hacer. Esa es la Esa complementariedad es la del parte. matrimonio. Y esa es a través de mi individualidad. Pero el problema es tu individualismo cuando entonces solamente quieres crecer tú. Esto alimenta fuertemente la desesperanza, porque entonces hay frases como, pues no sé, yo ya estoy bien, tú eres el que anda mal, tú eres la que está mal, tú eres, yo ya fui a terapia, a mí me dijo mi terapeuta que pensara en mí, que creciera en mí, y de alguna manera no está inadecuado. Pero cuando hay un individualismo, cuando solamente me ocupo de mí, no tiene lógica en el mundo, porque somos seres sociales. Y es que ahí ya perdimos esa perspectiva que comentábamos al principio. Si yo caigo en esa individualidad, pierdo la perspectiva de hacer feliz al otro. Ujú. Pierdo la perspectiva de, ¿se acuerdan cuando nos casamos con ese amor tan puro que lo que me interesaba era que ella comiera o que él comiera lo que a él le gustaba, brindarle las cosas que a él le hacían sentir bien? Entonces perdemos esa capacidad porque mí, por mis necesidades solamente, no quiere decir que no veamos por nuestras necesidades, pero estoy viendo solamente por mi progreso, mis necesidades, Ujú. mi evaluación ante la sociedad y perdemos esta característica de ver por el bien del otro y por la felicidad del otro. O sea, ya llegamos a esto de estoy esperando que tú me hagas feliz a mí. Sí, o sea, pero pasivamente, obviamente, ¿no? O sea, y eso, pues obviamente nos va a dar un problemón. Entonces, ya llevamos algunas concepción inadecuada del matrimonio, compañías también no adecuadas, la soledad, probablemente el tema del individualismo, y vamos a decir una cuarta que es una trampa más que alimenta, que son las múltiples actividades separados. Es importantísimo, creo yo, tener cosas en común. porque porque un matrimonio
no son dos personas que hacen hijos y viven juntos. No es así. Es dos personas que decidieron vivir la vida juntos, que decidieron caminar juntos. Y es importantísimo tener cosas, gustos, actividades en común, amigos en común, en donde tú y yo podamos expresar lo que sentimos y es más, o sea, así ver nuestras propias diferencias. Sí, entonces por eso es importante tener estas actividades, no que no tengas alguna actividad, oye, jueves de dominó, miércoles de café con mis amigas, momentos, no, bueno, va, pero dice, múltiples actividades separados, es decir, tengo viernes de Tengo fútbol mi vida y tú tienes tu y tú vida. tienes tu vida, eso Así es. alimenta y es una trampa que alimenta la desesperanza, porque entonces dice, ya no tenemos nada que ver él y yo, o ella y yo, y eso es un daño enorme. Porque imagínate, si los trabajos son separados, que ya por sí, o sea, Ya son absorbentes. ya son absorbentes, las actividades extras del trabajo son separados y cada quien tiene divididas las actividades del hogar, bueno, pues entonces a qué hora convives, a qué horas te ves, a qué horas discutes en lo que no estás de acuerdo. Uh, Pierdes todo contacto con aquella persona y pues obviamente que vas a perder la esperanza de que algún día se refresque aquel amor que sentían y que les daba la continuidad de permanecer juntos, de dormir abrazados. De acuerdo. Yo creo que una de las cosas que generan esperanza es esa que siempre comentamos que es el toque significativo. El toque amoroso, estar contigo. El toque amoroso, estar contigo, tocarte, que sientas que sientas que mi cariño es sincero al hacer un roce de una caricia. Creo que es importantísima y la amabilidad. Sí, de acuerdo. Entonces, ya son estas trampas que las volvemos a mencionar, concepción inadecuada del matrimonio, compañías que no te ayudan en el matrimonio, la soledad, el individualismo y las múltiples actividades que haces separado, todo eso nos genera obviamente trampas para impactar más en la desesperanza. Ahora, ¿qué hacer para salir de la desesperanza? O sea, ¿cómo generar más esperanza en mi matrimonio? ¿Cómo generar mayor ánimo en mi matrimonio? Pues también. Bueno, pues primero, como les comentaba, ver que no estamos solos. Eso es importantísimo. Ver que afuera de mi pequeño mundo, de mi concentrado mundo, hay gente afuera que ha salido de las dificultades o que no es que salga victoriosa como yo lo pensaba, pero que las ha enfrentado de una mejor manera en la parte de afuera, tanto en infidelidades, en problemas de trabajo, en problemas de salud, que las ha enfrentado y cómo las han enfrentado. Por algo estos grupos de ayuda mutua han funcionado mucho, porque entonces yo te acompaño, o sea, tú y yo vivimos lo mismo, yo te acompaño porque queremos lo mismo. Y eso creo que es algo importantísimo. Después yo consideraría que sería el darnos esa esperanza día a día mutua. Sí. Que no sea nada más en el momento de dificultad, cuando yo te muestre que hay una esperanza, sino que día a día yo te esté dando esa esperanza del futuro que podemos tener juntos, de que vamos a salir juntos de esto, de que vivir tiene sus dificultades, pero tiene sus cosas muy bonitas. Sí, dos cosas. Uno, no te sientas solo, acompáñate, por eso hay comunidades. Segundo, ser responsable junto con tu esposo, junto con tu esposa, de generar y de crear esa esperanza. Una esperanza realista, una esperanza, o sea, nada de que compraste una casa con una cantidad que no ibas a alcanzar y no vas a ver que sí podemos, esposo. Sí. O sea, no, una esperanza realista. Oye, vamos a comprar una casa con estas capacidades y yo sé que puedes, esposo. Ahorita estamos, y ahorita Diana dijo una definición de fortaleza impresionante, que es pasar las tormentas con alegría. Con paz, al con menos, paz, ¿verdad? con alegría, con paz, o sea, es decir, no con guerra, no me voy a estar peleando contigo, no es que no nos enojemos en el matrimonio, pero no guerra, o sea, entonces es responsabilidad tuya generar esperanza dentro del matrimonio. Y yo propondría obviamente la tercera, que es volver a creer en el matrimonio, volver a creer verdaderamente en el matrimonio, tomar de nueva cuenta
el toro por los cuernos y decir, yo voy a creer de nueva cuenta en ti como esposa, en mí como esposo, voy a pedir ayuda, voy a pedir que me aconsejen adecuadamente, pero voy a creer en mi matrimonio, no andes creyendo en otras cosas que te van a sacar obviamente y que te van a romper toda expectativa de vida sana. Entonces, volver a creer. Y creo que otra de los puntos que podemos considerar es darnos cuenta que después de la tormenta generalmente viene la calma y que muchos de nuestros problemas son transitorios. Sí, de acuerdo. Que los estamos viviendo ahorita, pero no van a ser eternos. Y que conforme nosotros el día a día trabajemos ese dar esperanza a nuestro esposo, ese brindarnos mutuamente ese amor y ese cariño, pues todo esto va a salir hasta aquellas personas que tienen un humor espantoso pueden modificar sus conductas si yo te doy diariamente ese toque amoroso. Es imposible que permanezcas en una conducta áspera ante diariamente muestras de amor. Sí, de acuerdo. Entonces, por eso hay formas de volver a la esperanza, hay formas de regresar a esta esperanza, a tu matrimonio, volviendo a creer en él, volver a creer en este matrimonio que nos hace tanto bien, que nos ayuda. Y obviamente el fundamento de todo, Diana, o sea, que es Dios dentro del matrimonio. Sí, yo lo considero importantísimo tener una perspectiva de fe. Eso es, yo creo que las herramientas, las personas que tienen más herramientas para tener esperanza siempre, si tú las observas, es que tienen esa perspectiva de fe en Dios. Sí. Es que ven en Dios su esperanza. Es que siempre piensan en un Dios, en un Padre amoroso que los quiere, que los protege, que los cuida. Y, y creo que de ahí nace la esperanza, de la compañía de personas que también piensan así y que también te infunden eso y que también te infunden el que yo voy a estar contigo, yo voy a orar por ti, yo voy a acompañarte no solo con mi presencia, sino con mi oración. Bueno, pues eso te brinda una esperanza y un sentido de pertenencia enorme. Claro que sí, entonces ahí está por eso la idea de tener un matrimonio con perspectiva de Dios, así como matrimonio con D, que es matrimonio con D de Dios. Tener un matrimonio con perspectiva de Dios va a generar siempre esperanza, porque aparte Dios te va a fundamentar en qué creer, en quién creer y cómo creer también. Y Dios te va a decir con punto y coma cómo va a volver la esperanza a ese matrimonio que estaba desesperanzado. De verdad hemos visto matrimonios que llegaron con una desesperanza a pedir ayuda, ya sea a una terapia, ya sea a un grupo matrimonial, ya sea a una cruzada, ya sea a un lugar especial. Y hemos visto cómo cuando llega Dios a su vida, vuelven a ser la esperanza. Y vuelven a ser el amor, no solo la esperanza, El porque hay enamoran. matrimonios que ya no tienen amor entre ellos y vuelven a ser el amor cuando llega Dios a su vida. Creo, y para mí yo les dejaría que el sabernos que no tenemos el control y el dárselo y el otorgarle el control a Dios genera y calma no solo la desesperanza, sino la ansiedad, el miedo al futuro, la frustración por el pasado. El darle el control a Dios y el decirle, bueno, esta es mi vida, hay cosas que yo no puedo hacer, haré lo que me toca, pero hay cosas que yo no puedo hacer, entonces pues aquí la tienes en tus manos, este es mi matrimonio, esta es mi familia. Y hay una frase que a mí me encantó, que me gustaría compartirla con ustedes, que es darle esperanza a mi esposo o a mi esposa es más importante que corregirlo. Eso es muy bonito, porque quizá nos pasamos el día a día de nuestro matrimonio corrigiendo a nuestro esposo, corrigiendo a nuestra esposa, y no nos preocupamos por pasarnos el día a día dándole una esperanza de que las cosas van a ser mejor, de que tú y yo vamos a estar mejor, de que vamos a pasar por esto y de que aquello que te frustra o aquello que no has conseguido puede ser que sea para tu bien. Darle esperanza a mi esposa o a mi esposo es todavía más importante que corregirlo. No anula la una a la otra, no. Al contrario, la potencializa. Pues bien, amigos, nos ha dado muchísimo gusto saludarles aquí en tu sección Matrimonio con D, en tu programa Hablemos con Sentido Humano, hoy en un tema bien interesante que fue cuando llega la desesperanza a tu matrimonio. No te pierdas este próximo martes, tenemos un programa
fabuloso también, que es recomenzar. Este próximo martes a las 12 aquí en Matrimonio con D. Que está muy ligado a cuando llega la desesperanza. Cuando llega la desesperanza, que es recomenzar. Y obviamente, pues bueno, ahí vamos a hablar mucho de los procesos de cómo volver a tener novio, cómo volver a tener novia con la misma persona, cómo volver a enamorarse y cómo volver a amar de una manera obviamente verdadera, sana, con Dios a tu lado, y el tema es recomenzar. Y el próximo, y mañana miércoles tenemos Constrúyete con R de Resiliencia, que tenemos... Es un programa muy bonito que de verdad no se pierdan. A todos los que nos están escuchando ahorita, el día de mañana van a tener un programa muy especial y que les va a dejar pues un gran sentido de vida. Y es un programa donde lo vamos a titular La vida después de la vida. La vida después de la vida. Y mañana lo vas a entender por qué. O sea, mañana vas a entender por qué. Porque viene una esposa, viene una mamá. Y viene una mamá de unos hijos fabulosos y una hija que, bueno, está cuidándola desde el cielo. Está intercediendo por ella de una manera especial. Y vamos a hablar de un tema muy profundo de la vida después de la vida. O sea, esta vida que da vida después de la vida. Entonces, pues bueno, nos da gusto saludarles, no nos queda más que agradecerles, saludarles a todas las personas que nos han estado mandando saludos, sí, saludos a Alfredo, a Bonnie, a todos, a Guli Merdi, gracias por compartir, dice, un factor importante, dice Esquiel Bill, dice, un factor importante es la mala economía en la casa. Sí, bueno, es que la mala economía es parte de los procesos o de los proyectos no bien planteados y te generan desesperanza. Hasta Guadalajara, saludos a Sara Beatriz, Tita Solórzano. Sí, creo que cuando hay desesperanza en el matrimonio se refleja inmediatamente en los hijos y ya se vuelve una familia sin ánimo. Sí, el desánimo es una trampa del mal. Saludos hasta La Laguna, sí, a José Francisco Vázquez, un saludo. Héctor Morán, ansiedad, soledad y malos consejos. Esto nos lleva al vacío. Pero no estamos solos, dice, claro que no. Lulú Cabrales, un saludo. Qué bendición escucharles. ¿Cómo aprendo de ustedes, amigos? Los quiero, gracias por compartir. Igualmente, Jesús Quiñones, un abrazo, ya estuvo acá con nosotros y tenemos sorpresas con él también. Lili Gallegos, perdón, gracias por su compartir. Y María Arenas, excelente tema. Aprendo mucho. Guli, un abrazo a Guli Merdi. Y Ana Pau Piedra dice, qué bonito es eso de la complementariedad que acaban de compartir. Gracias por enseñarme ese término. Me lo quedo para analizarlo más y aplicarlo en matrimonio y en mí. Excelente. Fer Rodríguez, Ivonne del Real, Dios hace todo nuevo. Ustedes dan esperanza a muchos, ustedes a nosotros obviamente también. Un abrazo a ambos. Pati Franco, Paco Rangel, un saludo a Gómez Palacio. Caro Castro, un saludo, una compañera de cuando trabajé en Secretaría de Salud, que estuvimos ahí, un saludo, gran psicóloga. Saludos, Caro Castro, gran esposa y gran mamá también. Angélica Romo, saludos a Guadalajara. Ay, saludos a Gera Carrillo, a Manto Azul, a los hijos, a todos. Carla Liliana Gorostieta, muchos saludos. Saludos a Diana. Sí, un saludo a nuestro amigo el padre Cuco López, Diana. Ahí linda. Está, un abrazo enorme, padre. Pronto lo esperamos por acá también. Sí, y bueno, Paco Rangel, un matrimonio con perspectiva de Dios. A mí también me encantó ese término, matrimonio con perspectiva. Por eso es matrimonio con D, ¿verdad? Y bueno, Rosario Chaides, siempre aprendemos algo nuevo. Es el Espíritu Santo que siempre está generando algo nuevo en nuestras vidas. Pues, Diana, pues no nos resta más que saludarles, enviarles un abrazo a todos. Y gracias, amor, seguimos platicando. Nosotros nos vemos al ratito. Con favor. Gracias. Bueno, pues gracias. Esto fue Hablemos con Sentido Humano en su sección Matrimonio con D. Gracias.